Buenas tardes. Buenas tardes. Les habla el profesor Jesús Salinas Flores y a nombre de la comisión del Departamento de Estadística e Informática de la Universidad Agraria, conformada por quien habla, el profesor Jorge Chue Gallardo y el profesor Jesús Eduardo Gamboa. Le damos la bienvenida a nuestros webinars Hablemos de Estadística, que organiza la carrera de Estadística e Informática los sábados a las 6 de la tarde cada 15 días. En esta oportunidad tenemos la conferencia del doctor Rino Sotomayor. Él es ingeniero estadístico egresado de la Universidad Agraria de La Molina. Tiene el grado de maestría en ciencias en matemática y estadística por la Universidad de Puerto Rico y doctorado en educación. Entonces, él nos va a hablar con su conferencia sobre tendencias en el análisis de datos. Adelante, Rino. Gracias. Buenas tardes con todos. Fíjense, la exposición que yo voy a presentar está dirigida pues a un público que quiere, digamos, si se quiere usar la palabra familiarizarse con lo que es pues hoy en día la ciencia de datos, el aprendizaje automático, y bueno, no es una exposición dedicada a expertos de sistemas, ¿no? Pero sí, lógicamente, gente, estamos metidos en el análisis de datos, que es el quehacer de la estadística, ¿no? Bueno, he podido identificar 4 tendencias, ¿no? Aunque hay autores que lo ponen pues mayor número, ¿no? El análisis automatizado, el machine learning, o la privacidad y seguridad de datos también es algo que importa mucho hoy en día. Y bueno, asociado en realidad a lo primero está el análisis de datos de gran tamaño, o sea, en la nube, ¿no? O sea, Big Data, Cloud Computing. Y finalmente el procesamiento del lenguaje natural. Fíjense, podemos decir pues que los datos por sí mismos no tienen mucho valor, ¿no? En realidad, tienen valor cuando podemos obtener información, podemos lograr conocimiento en tiempo real y que nos ayuda pues a tomar mejores decisiones, de alguna manera adelantarnos a lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, con el Machine Learning podemos automatizar tareas, identificar patrones ocultos, ¿no? A través del descubrimiento inteligente de manera proactiva, o sea, adelantándonos a los hechos. Fíjense, bueno, también los algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Permiten acelerar la comprensión, ya que tiene la capacidad de aprender a lo largo del tiempo a través de los datos recopilados, ¿no? Fíjense, nosotros, digamos, tradicionalmente en la estadística, cuando teníamos un conjunto de datos y observábamos su comportamiento, hemos tratado, ¿no? En la estadística clásica, de ver, de ajustar esos datos a un modelo, a una distribución dada, ¿no? Y en función a esa distribución, o sea, hemos hecho inferencia, ¿no? Hasta ahora lo hacemos. En realidad, hoy en día con el Machine Learning, no estamos en la búsqueda de identificar el comportamiento de los datos a determinados modelos ya establecidos, ¿no? Sino los datos por sí mismos deben hablar y justamente deben de demostrar cuál es justamente su comportamiento, ¿no? Y lógicamente para esto se requiere pues observarlos muchísimas veces, ¿no? Entonces este trabajo de mucha información requiere pues también la ayuda de la parte de informática, de computación, ¿no? Como veremos. Bueno, la primera tendencia, o sea, del análisis automatizado de datos, comienza, si se quiere, en primer lugar, con lo que se conoce como la limpieza de datos, ¿no? Yo creo que hablar de esto es importante, aunque seguramente ya es conocido, ¿no? Data cleansing o data scrubbing permite identificar datos incompletos, incorrectos, inexactos, no pertinentes,
para sustituirlos, modificarlos o eliminarlos, ¿no? O sea, eliminar los datos sucios, ¿no? ¿Por qué ocurren estos datos sucios, entre comillas? Porque, para empezar, fíjense, cuando ya se trabaja con bases de datos, muchas veces no hay concordancia plena en la definición de términos en el diccionario de datos. Podemos tener entes, de repente, muy parecidos, con nombres distintos, o al revés, ¿no? Entes distintos a los cuales se les está llamando de una sola manera, y entonces surge ese problema, ¿no? Y luego tenemos unos errores pues, de entrada, de corrupción en la transmisión o almacenaje, que creo que se entiende. Para que el dato se considere de calidad, debe cumplir pues con los requisitos de integridad, consistencia, bueno, primero con los requisitos de exactitud y unicidad, ¿no? ¿Y qué significa la exactitud de los datos? Estos deben cumplir con la integridad, consistencia y densidad. Integridad, o sea, los datos deben cumplir los requisitos de interés y validez, ¿no? Interesa entendido como debemos alcanzar los datos por la corrección de datos que contienen anomalías, o sea, debemos de poder los datos deben haber sido corregidos en el caso de que hayan presentado alguna anomalía, ¿no? Validez, o sea, se alcanza por la cantidad de datos que satisfacen las restricciones de integridad. Consistencia, ¿no? Alcanzado por la corrección de contradicciones y anomalías sintácticas. Densidad, conocer el cociente de valores omitidos sobre el número de valores totales. Y unicidad, pues, es el control de los datos duplicados. La limpieza de datos es todo un proceso, ¿no? Se empieza con una auditoría de datos, ¿no? Donde hay que revisar los métodos estadísticos, descubrir anomalías y contradicciones. Bueno, aquí, recuerden que nosotros en estadística tenemos lo que conocemos como outliers, técnicas gráficas, etcétera, ¿no? Pero esto también hay que definir un flujo de trabajo, ¿no? Un workflow, secuencia de operaciones sobre los datos para identificar las causas de las anomalías y errores. Y una cosa es definir el flujo de trabajo y otra cosa es ejecutarlo, ¿no? Para ejecutarlos hay que, bueno, dice, luego de su completa especificación y corrección verificada, esta ejecución debe ser eficiente aún sobre grandes conjuntos de datos. La ejecución de la operación de limpieza, cuando se trabaja con información de mucho volumen, puede ser cara, ¿no? En realidad, llegar a obtener datos luego de la limpieza es algo que a nivel de repente académico de la universidad no se le ha brindado la suficiente importancia, pero las empresas hoy en día invierten mucho en lograr obtener datos limpios, ¿no? Luego tienen el proceso y control. Bueno, los datos no corregidos en este proceso podrían ser corregidos de una manera manual, entre comillas, ¿no? Los métodos más usados, ¿no? Bueno, tenemos el análisis, la transformación de datos, la eliminación de duplicados y los métodos estadísticos, ¿no? El análisis es realizado para la detección de los errores de sintaxis. Un analizador gramatical decide si un arreglo de datos es aceptable dentro de la especificación de datos permitida. La transformación de datos incluye pues conversiones de valor o funciones de traducción, así como normalización de valores, ¿no? O estandarización, si quieren, en algunos casos. Eliminación de duplicados, ¿no? Bueno, acá es la representación doble, ¿no? de un mismo dato. Y los métodos estadísticos son los que ya conocemos en nuestra carrera, ¿no? Tenemos pues outlier, detección de outliers, diagrama de cajas, etcétera, ¿no? Bueno, las herramientas, y acá ya nos movemos al mundo pues de la informática, de las herramientas informáticas. Dice, hay muchas herramientas de limpieza de datos. Una de que se menciona bastante es Optimus y otros. También es común el uso de bibliotecas como Pandas para Python, o lenguaje de programación, o esta biblioteca, ¿no? O esta herramienta de DPLR para R, ¿no? O sea, es una biblioteca de procedimiento de R. Limpieza de datos en entornos virtualmente integrados, ¿no? En fuentes prácticamente integradas como el Discovery Link de la IBM, la limpieza de datos tiene que ser realizada siempre con acceso de datos de diferentes fuentes, con una considerable disminución de tiempo de respuesta y eficacia. También tenemos la limpieza de datos en framework
en muchos casos no será posible llegar a un completo mapa de limpieza de datos que guíe el proceso por adelantado. Esto hace que la limpieza de datos sea un proceso iterativo, ¿no? O sea, acá lo que nos está diciendo, pues, que no siempre la limpieza va a seguir un procedimiento, pues, completamente predefinido, ¿no? Va a surgir métodos interactivos para que vayamos corrigiendo de manera secuencial dicha limpieza. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos los datos limpios, ¿no? Automatización o este análisis automatizado de datos, ya viene la segunda fase, que es la ingeniería de características en ciencia de datos, ¿no? Bueno, se entiende por ingeniería de características en realidad dos temas, ¿no? El diseño de características y la selección de características. Bueno, en el lenguaje informático se suele usarse esta palabrita característica, pero que en realidad no es más que lo que nosotros generalmente le denominamos variables, ¿no? ¿Y qué decimos aquí? Aunque muchos de los campos de datos sin procesar se pueden usar directamente para entrenar a un modelo, a menudo es necesario crear características o variables adicionales para un conjunto de datos de entrenamiento mejorado. Entonces, esta creación de nuevas características, ¿no? A eso se le está llamando ingeniería de características. O sea, en realidad, detrás de todo esto, lo que nos está diciendo, lo que pretendo decirles, es que nosotros normalmente, cuando hacemos un análisis de datos, por ejemplo, una regresión, ¿no? Bueno, tenemos predefinidas las variables que observamos directamente, ¿no? Bueno, pues yo observo, por ejemplo, el consumo como una variable a analizar, ¿no? Y para ello, pues, de manera lógica, digo, el consumo depende del ingreso, depende del ahorro, puede depender de gustos y preferencias, no sé. En la ingeniería de características hay que buscar nuevas variables, nuevas características que no están tan a la vista, ¿no? Entonces, son como variables que se pueden generar, ¿no? O sea, podríamos decir que no son variables observadas directamente, pueden ser establecidas a través de funciones de las variables conocidas, ¿no? A todo ese trabajo se le denomina, pues, el diseño de características. Es el proceso de crear nuevas características a partir de datos sin procesar para aumentar la eficacia predictiva del algoritmo de aprendizaje. La ingeniería de características debe capturar información adicional que no es obvia en el conjunto de características originales. Utiliza funciones, ¿no? Funciones de lo que ya se tiene. Y luego que se ha generado todo esto, hay que seleccionar variables, seleccionar características, ¿no? Para reducir la dimensionalidad, ¿no? Bueno, tenemos, dependiendo de la técnica, aquí la estadística pues aporta bastante, ¿no? Recuerden que nosotros en regresión tenemos selección de variables, en un análisis multivariado podemos usar, por ejemplo, ¿no? Para reducir dimensionalidad, por decir un análisis factorial, ¿no? A ver, bueno, ya, acá hay un pequeño esquemita, ¿no? Dice, A son las variables o características originales, B, C y D son características creadas en el diseño de funciones o el diseño de características. Acá se ha hecho, como ejemplo, una regresión. Cuando se corre solo A, miren, tenemos pues estas medidas, ¿no? Si vamos a la que, bueno, la raíz del cuadrado medio del error, ¿no? Si con solo A, que son las características observables, 124.9, ¿no? Si le agregamos una de las que hemos creado, reducimos nuestra raíz, o sea, en realidad esto es nuestra desviación estándar, si queremos llamarle así, ¿no? 88.3, 81.1 y 82.1, y entonces, con este conjunto, ¿no? Las originales más dos o adicionales, hemos logrado un mejor ajuste, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, ¿no? Hasta ahí todavía estamos, si se quiere, en un paso previo al Machine Learning, ¿no? Ya luego se han ideado, pues, herramientas, ¿no? Y de aprendizaje automático, ¿no? Y una de ellas, pues, es la que se menciona acá, como el Features Tools. Dice, ofrece una solución para la ingeniería automática de características. Las técnicas modernas del Deep Learning
como las redes neuronales recurrentes, aprenden sus propias características sin necesidad de un diseño manual de características. Bueno, entonces, a partir de ahí, justamente es que ya voy a mencionar acá, por ejemplo, las plataformas y herramientas para proyectos de ciencia de datos. Quienes están trabajando ya directamente, ¿no?, con el área, con las herramientas informáticas, posiblemente conozcan esto, yo lo voy a presentar rápidamente, ¿no? Tenemos el Data Science Virtual Machine, los clústeres de HD Inside Spark, Synapses Analytics, el Azure Data Lake, los clústeres de HD Inside Hive, Azure File Storage, servicios de R, Python para SQL Service 2019 y el Azure Databricks. Bueno, acá hay una pequeña descripción de todas estas herramientas, ¿no? El Data Science Virtual Machine, tanto para Windows como para Linux, ¿no?, o lo ofrece Microsoft, ¿no? E incluye herramientas tales como el Microsoft R Server Developer, la Anaconda Python Distribution, el Jupyter Notebook para Python y R, el Visual Studio Community Edition, el Power BI Desktop para Windows, el SQL Server 2016, ¿no? Bueno, incluye las herramientas, bueno, de Machine Learning e inteligencia artificial como XGBoost, XNet o PowerPoint. Aquí, evidentemente, el tamaño de la máquina, o sea, virtual, o sea, el tamaño del procesador, depende pues del problema, ¿no? Está en función del proyecto. O sea, el número de núcleos del CPU y cantidad de memoria lo elegimos nosotros, ¿no? Pero acá tenemos una primera herramienta, ¿no? También tenemos los clústeres de Azure HD Inside Spark, ¿no? El Apache Spark es una plataforma de procesamiento paralelo de código abierto, ¿no?, que admite procesamiento en memoria para mejorar el rendimiento de aplicaciones analíticas de Big Data. El motor de procesamiento Spark se ha creado para ofrecer velocidad, facilidad y su uso y análisis sofisticado. Las funcionalidades de cálculo en memoria de Spark lo convierten en una buena opción para algoritmos iterativos en los cálculos de grafos y aprendizaje automático. Spark también es compatible con el Azure Storage Blob, por lo que se puede procesar datos existentes almacenados en Azure fácilmente mediante Spark. Cuando se crea un clúster Spark HD Insight, provisiona recursos de proceso de Azure con Spark instalado y configurado. Almacena los datos que van a ser procesados en Azure Block Storage. Bueno, el Azure Synapses Analytics permite escalar recursos de un proceso fácilmente y en segundos, sin tener que realizar un aprovisionamiento excesivo o pagar en exceso. O sea, esta herramienta, bueno, a diferencia de la anterior, nos permite ir digamos, utilizando o requiriendo, ¿no?, los recursos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? O sea, no viene todo de golpe, ¿no? Acá dice justamente, ofrece la exclusiva ventaja de pausar el uso de los recursos de proceso, lo que da total libertad para administrar mejor los costos de la nube. La posibilidad de implementar recursos de proceso escalables permite almacenar todos los datos en Azure Synapses Analytics. Los costos de almacenamiento son mínimos y puede ejecutar el proceso solo en aquellas partes de los conjuntos de datos que se desea analizar. Bueno, también tenemos el Azure Data Lake. Es un repositorio empresarial de todo tipo de datos recopilados en una única ubicación antes de la aplicación de requisitos o esquemas formales. Permite conservar cualquier tipo de datos en Data Lake con independencia del tamaño, la estructura o la velocidad de ingresos. Se puede usar después el Hadoop o análisis avanzado para buscar patrones en estos Data Lake. También sirve de repositorio para una preparación de los datos más económica antes de su mantenimiento y transferencia a un almacenamiento de datos. O sea, esto es básicamente un repositorio con muchas ventajas. Las clústeres de Azure HD Inside Hive o Hadoop, Apache Hive es un sistema de almacén de datos para Hadoop que permite realizar resúmenes de datos, consultas y análisis de datos mediante el Hive QL. Es un lenguaje de consulta similar al SQL, que se maneja en base de datos. Se puede usar para explorar los datos en forma interactiva o crear trabajos de procesamiento por lotes reutilizables. Y bueno, ejecuta funciones Python en consultas de Hive para procesar registros, específicamente permite realizar ingeniería de características escalables en los lenguajes con los que están más familiarizados, como Python, Hive QA, tipo SQL.
El Azure File Storage, ¿no? Es un servicio que ofrece recursos compartidos de archivos en la nube mediante el protocolo bloque de mensajes de servidor SMB estándar. Con almacenamiento de archivos de Azure puede migrar a aplicaciones heredadas basadas en recursos compartidos de archivos de Azure con rapidez y sin necesidad de costosas reescrituras. Las aplicaciones que se ejecutan en máquinas virtuales de Azure o en servicios en la nube o desde clientes locales pueden montar un recurso compartido de archivos en la nube, igual que una aplicación de escritorio monta un recurso compartido SMB tipo. Bueno, esto es especialmente útil para proyectos de ciencia de datos. Bueno, es especialmente útil para los proyectos de ciencia de datos la capacidad de crear almacén de archivos Azure como el lugar para compartir datos de proyectos con miembros del equipo. O sea, este Azure, básicamente es cuando uno tiene un proyecto que no lo realiza pues en un local, sino de manera compartida, y entonces es posible justamente trabajar de manera simultánea. Luego tenemos los servicios R y Python para SQL Server 2019. De repente en las universidades esto está algo más cercano, ¿no? R-Service en base de datos integra el lenguaje R de código abierto con el SQL Server, proporcionando una plataforma para desarrollar e implementar aplicaciones inteligentes que pueden destapar una nueva información sin costos y los riesgos de seguridad asociados al movimiento de datos. Ofrece un rendimiento superior, seguridad, confiabilidad y facilidad de uso. Puede implementar soluciones en R con herramientas conocidas y convenientes. Las aplicaciones de producción pueden llamar a entorno de ejecución de R y recuperar las predicciones y los objetos visuales mediante el Transact SQL. También puede usar bibliotecas de escala R para mejorar la escalabilidad y el rendimiento de las soluciones de R. Yo creo que esto, por lo menos en nuestra universidad, podría ser ya de repente muy pronto a ser enseñado. Bueno, todo lo que acabamos de decir es lo referente a la primera tendencia, ¿no? El procesamiento automático, bueno, que hemos dicho, resumiendo, empieza con la limpieza y luego tenemos pues ya, digamos, el procesamiento mismo, el diseño, ¿no? De todas las herramientas que se necesiten. Bueno, la segunda tendencia que importa mucho hoy en día a las empresas y en realidad en todo ámbito es la privacidad y seguridad de datos, ¿no? Hay que hacer una primera anotación indicando que privacidad y seguridad no es lo mismo, ¿no? Dice, seguridad, las compañías viven con el temor constante de experimentar una violación de datos porque entienden el daño que puede causar, no solo a su reputación, sino también a sus resultados. Bueno, técnicas que ayudan a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, o sea, están asociados a seguridad. En cambio, privacidad gira en torno al uso y la administración de los datos personales. Esto puede incluir desde información personal identificable hasta información financiera, información sobre la carrera, educación, salud, familia o antecedentes penales de una persona. Si bien están ciertamente relacionados y son extremadamente importantes, bueno, la privacidad y la seguridad deben abordarse de maneras diferentes, pero integradas. Esto no es fácil, ¿no? O sea, cada organización define sus propias políticas de privacidad de datos, que generalmente incluyen qué datos se recopilarán, cómo se recopilarán y utilizarán, quién tendrá acceso a ellos. Bueno, en el tema de privacidad y seguridad, o sea, tenemos varios puntos, ¿no? En primer lugar, la seguridad de credenciales, ¿no? O sea, la identificación. En teoría, la contraseña, o una contraseña cualquiera, ¿no? Si es, bueno, solo la conocen pues los interesados, ¿no? Y bueno, si se trata de cuestiones personales, solo la conocemos nosotros. Entonces, en principio, bueno, como algo básico, las mejores prácticas de seguridad, ¿no? Contraseñas fuertes, diferentes para cada sitio, modificarlas periódicamente. Y bueno, estas buenas prácticas no resultan tan fáciles de aplicar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, si uno maneja, pues, no sé, diversas tarjetas, diversas cuentas, ¿no? Y siguiendo la buena práctica, yo voy a tener una contraseña para cada una de ellas, pues, tendría que tener muy buena memoria, ¿no? Y no confundirme. Entonces, para eso se han generado los llamados gestores de contraseña, y bueno, los más, digamos, mencionados,
el KeePass, dice software libre que permite almacenar todas nuestras credenciales, donde está el usuario más la contraseña para diversas plataformas. Aquí, para gestionar esto, solo necesitamos recordar una única contraseña maestra, ¿no? Para poder acceder a todas las demás, ¿no? Entonces, ofrece la opción de generar y almacenar nuevas contraseñas que no necesitaremos recordar. Se almacena en una base local de datos encriptada con AES más TwoFish, ¿no? Que se consideran seguros. Y esto no ingresa a Internet, ¿no? O sea, nuestra contraseña no va a viajar por la red. Y luego tenemos el Have I Been Founded. Permite saber si algún sitio en el que nos hayamos registrado utilizando nuestra dirección de email ha sido vulnerado. Bueno, entonces eso es algo inicial, ¿no? Pero como estamos en el tema de seguridad, ¿no? Entonces primero hay que, digamos, diferenciar que los datos en general se consideran que pueden estar en tres estados, ¿no? La información en reposo, o los datos en reposo, si quieren, la información en tránsito o movimiento y la información en uso. Y entonces, bueno, aquí está definido, creo que lo fácilmente entendible, ¿no? Con este término nos referimos, bueno, la información en reposo, a la información que no está siendo accedida, usada ni procesada y que se encuentra almacenada en un medio físico o lógico. Pueden ser los ficheros o archivos, ¿no? Almacenados en servidores, registros de base de datos, documentos de unidades flash, discos duros, etc. La información en tránsito o movimiento, información que viaja a través de un email, la web, aplicaciones de trabajo colaborativo tipo Slack, Microsoft Teams, mensajería instantánea o cualquier tipo de canal privado o público de comunicación. Es información que se encuentra viajando de un punto a otro. La información en uso es cuando es accedida por una o varias aplicaciones para su tratamiento, ¿no? Para ser procesada. Normalmente detrás de cada aplicación está un usuario que quiere acceder a los datos para visualizarlos, modificarlos, etc. Entonces, como hay estos tres estados, se han definido procedimientos o herramientas para cuidar pues la seguridad en cada uno de esos estados, ¿no? Dice acá, por ejemplo, tecnologías de protección para la información en reposo, ¿no? La tecnología, o sea, la primera que se menciona pues es la del cifrado o encriptado, ¿no? El cifrado de disco duro permite que si el portátil o equipo se pierde, por ejemplo, la información contenida en él no pueda ser accedida simplemente montando el disco duro o en otra máquina. Tiene la ventaja de ser transparente para el usuario en la medida de que si se ha hecho algún login correctamente, el usuario accede a los documentos de la misma forma que lo haría en un equipo no cifrado. Sin embargo, si se ha hecho el login en el equipo, el servidor de ficheros es accesible por el administrador, nada impide que el usuario deshonesto acceder a los datos, copiarlos o reenviarlos. Los datos están protegidos mientras residan en el dispositivo disco duro, pero dejan de estarlo una vez que son extraídos del mismo, copiados a otros dispositivos o reenviados, ¿no? Ese es el cifrado o encriptado, si quieren llamarle el disco duro, pero también se puede hacer a nivel de fichero o archivo, ¿no? No se cifra una partición del disco duro, solo los ficheros, o sea, los archivos individuales. El cifrado de clave pública o simétrica permite un ejemplo de encriptar ficheros. Los ficheros cifrados no solo lo están cuando se encuentran almacenados en el disco, sino que también pueden estar protegidos en tránsito cuando son enviados, por ejemplo, como adjuntos de un email. En este caso se pierde acceso transparente por parte de un usuario y también la protección transparente del mismo. Es decir, por ejemplo, con el PGP es necesario disponer de la clave pública de la persona con la que quiero compartir el fichero protegido, y por otro lado ella deberá tener mi clave pública para poder descifrarlo. Además, una vez que el documento ha sido descifrado por el receptor, puede almacenarse desprotegido o reenviarse desprotegido. Bueno, o sea, también tiene pues sus limitaciones el cifrado encriptado. ¿Qué tecnologías se mencionan para la protección de información en reposo, ¿no? Una vez más, el cifrado o encriptado de base de datos, o sea, el sistema de base de datos como el SQL Server o el Oracle utilizan el TDE, ¿no? Que es Transparent Data Encryption, para proteger los datos almacenados en bases de datos. Las tecnologías de TDE realizan operaciones de encriptación y desencriptación de datos y ficheros en tiempo real. Esto permite que a los desarrolladores de aplicaciones, por ejemplo, trabajar con datos encriptados utilizando AES o 3DS,
sin necesidad de modificar aplicaciones existentes. Este tipo de encriptación protege los datos en reposo en base de datos, pero no cuando estos han sido ya accedidos por la aplicación correspondiente y han podido ser extraídos, ¿no? Bueno, o sea, esta tecnología pues bastante usada por el SQL, el Oracle. Protección por medio de gestión de derechos digitales, ¿no? Las tecnologías de gestión de derechos digitales, conocidas como IRM, ¿no? Como el CPAT, Information Rights Management, permiten la encriptación de documentación aplicando una protección persistente a los mismos. La documentación en reposo se encuentra cifrada y solo está accesible a los usuarios que tengan derechos de acceso a la misma. A diferencia del cifrado a nivel de fichero, el usuario receptor puede acceder a él para leerlo o incluso modificarlo, pero no puede descifrar por completo el fichero, a no ser que se les hayan asignado, ¿no? O sea, acá hay diferentes pues, derechos, diferentes permisos para ver los archivos, ¿no? Algunos solamente podrán verlo, otros de repente ver una parte, o algunos, en algunos casos de repente no pueden imprimirlo, etcétera. También tenemos el MDM, o sea, el Mobile Device Management, una forma de controlar la información en dispositivos móviles. Es a través de la herramienta MDM. Permite limitar el acceso a determinadas aplicaciones corporativas, bloquear el acceso al dispositivo o cifrar la información en el móvil o tablet. Al igual que con el cifrado estándar, son útiles frente a la pérdida de un dispositivo, pero cuando la información se envía al exterior del dispositivo sale sin cifrar. Bueno, también tenemos el Data Leak Prevention, o sea, los DLPs. Un DLP, entre otras funciones, permite realizar una búsqueda o localización de información sensible en un repositorio de red. Para el caso de información en reposo, pueden eliminar la información, por ejemplo, o bloquear el acceso a determinados usuarios en el caso de que éste incumpla alguna política de seguridad. Ejemplo, se encuentra un equipo en el que no debería de estar, ¿no? Tienen validez mientras la información está dentro de la organización, pero no pueden actuar sobre la misma una vez que ha salido. Bueno, luego tenemos, ahora seguimos, ¿no? Todavía hay una tecnología más, la Cloud Access Security Brokers. Son sistemas que permiten aplicar políticas de seguridad a la documentación que tenemos en sistemas de nube como Office 365, Box, Salesforce. Se podría decir que, por simplificar, es un sistema DLP aplicado a una aplicación de nube en vez de al perímetro de la organización. O sea, esto se ha extendido a la nube. En lo que respecta a la información reposo, los casos son capaces de detectar información sensible en determinados repositorios de información cloud y aplicar políticas de protección sobre la documentación. Por ejemplo, eliminar un link público al documento y restringirlo a un grupo de usuarios en el caso de que se determine que la información es sensible. Al igual que el DLP, pueden actuar mientras la información está en la nube, ¿no? Pero una vez que ha salido de ella, ya pues se pierde el control. Bueno, todavía seguimos con los datos en reposo, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la protección de información en reposo? O sea, porque no es fácil lograr pues una seguridad plena, ¿no?, para la información. O sea, porque frecuentemente la información puede estar almacenada en diferentes soportes y equipos, ¿no? O sea, no hay un solo dispositivo que contiene la información, hay más de uno, ¿no? No solo se encuentra en los servidores de ficheros o gestores documentales, sino que pueden haber copias en PCs de los usuarios, etcétera, ¿no? La información se encuentra dispersa en dispositivos móviles, ¿no? Los móviles y las tablets son una herramienta de trabajo más que puede contener documentación importante en reposo, que debe ser protegida. Hay que tener en cuenta que en muchos casos donde se gestiona información sensible, los dispositivos móviles en los que se encuentran no son corporativos, sino que personales y fuera del control de los departamentos de ingeniería, ¿no? Entonces, la imposibilidad, otro reto es la imposibilidad de controlar el almacenamiento en la nube, ¿no? Muchos proveedores de los sistemas de almacenamiento ofrecen cifrado y protección de la información en reposo que gestionan. Sin embargo, las claves de encriptación son propiedad de quien da el servicio de almacenamiento y no de las empresas que los contratan, por lo que se pierde el control de la documentación almacenada en la nube. Otro reto es la necesidad de cumplir con las diferentes regulaciones de protección de datos. Dependiendo, bueno, de acá de la organización, del vertical que se dice, en el que opera nuestra empresa, puede estar sujeto a regulaciones de datos exigentes en lo que respecta a la protección y control
sobre la información. Por ejemplo, los datos de pacientes en el sector salud o de clientes del sector financiero están protegidos por regulaciones. Estas regulaciones imponen políticas de protección sobre los datos en reposo, independientemente de que si se encuentran almacenados en una base de datos, en un servidor de ficheros, ¿no?, o en dispositivos móviles. Y vayamos ahora, entonces eso fue lo que es información en reposo. Ahora, la información en tránsito, bueno, como sabemos, ¿no?, nos encontramos en una era de colaboración digital, ¿no?, o sea, de transmisión frecuente de datos. Dice, día a día hoy infinidad de medios para compartir nuestros datos con terceros. Uno de los más utilizados tradicionalmente ha sido el email, con más de 3,9 billones de usuarios utilizando el email en la actualidad. Esto viene de esta información. Se espera que estos números crezcan hasta 4,3 billones de usuarios en el 2023. Sin embargo, movemos información a través de otras plataformas, ¿no?, como las de trabajo colaborativo tipo Slack o Microsoft Teams, o a través de aplicaciones de almacenamiento de nube como el Box, OneDrive, Dropbox, etc. ¿Qué tecnologías se tienen para proteger la información en tránsito? El cifrado de email proporciona una protección para cuerpos de mensaje, o sea, para contenido, y adjuntos de extremo a extremo. Hay una amplia variedad de herramientas para cifrar el email, ¿no? Una de ellas se basa en el PKI, Public Key Infrastructure, una combinación de una clave privada conocida únicamente por el usuario y una clave pública conocida por aquellos que tienen a quien deseas enviar el mensaje protegido. Se protege el email y adjuntos utilizando la clave pública de los destinatarios. Y en la recepción el destinatario utiliza su clave privada para descifrar el contenido. Una vez que se ha descifrado el email o adjuntos, se pierde el control. O sea, es un doble cifrado, pero lógicamente una vez que ya se abrió, ya no tenemos control. También tenemos la transferencia gestionada de archivos, o MFT, Managed File Transfer, ¿no? Es una alternativa segura a la transferencia de ficheros vía FTP, por ejemplo. El fichero se sube a la plataforma y se genera un enlace para descargar el mismo. Este enlace se envía por email u otros medios al destinatario que realiza la descarga vía HTTPS. Es posible tener fechas de expiración del enlace y contraseña para acceder al mismo. Al igual que sucede con el cifrado de email, una vez que el fichero se ha descargado, queda desprotegido y se puede hacer lo mismo o el mismo lo que se desee, ¿no? También tenemos el DLP, ¿no?, tecnologías que ofrecen protección en tránsito y movimiento, en el sentido de que son capaces de detectar si se está intentando enviar información confidencial fuera de la organización, ¿no?, número de tarjetas de crédito, y bloquear el envío de la misma. Igualmente permiten bloquear copias de información a un USB, envíos a unidades de red, subidas de aplicaciones web o cloud. El problema que plantean es que si la información se ha enviado ya no puede ser controlada. Adicionalmente pueden ser propensas a dar falsos positivos o bloquear envíos válidos que deberían poder dejarse pasar. Luego tenemos el Cloud Access Security Brokers. Bueno, en lo que respecta a la información, estas dos se fueron también en reposo, ¿no?, pero también tienen su, digamos, su aplicación en información en tránsito. Pueden detectar si un usuario intenta descargar información sensible y si no cumple la determinada política de seguridad, ¿no? Ejemplo, no es usuario confiable para este tipo de información, puede bloquear la descarga. Al igual que sucede con el DLP, si la información se ha descargado, se pierde el control. Aplica seguridad en un número finito de aplicaciones en la nube, normalmente las más conocidas. Bueno, las tecnologías para proteger la información en tránsito, ¿no?, protección de tránsito con derechos digitales, por ejemplo el SIRPAD, puede aplicarse al email, no solo para cifrar el cuerpo de adjuntos, sino para aplicar derecho de uso, dejando solo ver el contenido o ver y editar, pero no imprimir. También permiten, por ejemplo, restringir el reenvío de email a los receptores en caso que se desee. Como un fichero protegido con derechos digitales viaja con la protección, se ofrece protección en tránsito vía cualquier medio. También se integran con herramientas como DLP o CASB, de forma que si se detecta salida de un documento sensible en la red, una descarga de documentación confidencial a una aplicación en la nube, pueden protegerla de forma automática o dependiendo de la política de seguridad. Al igual que en el otro tipo de datos, ¿cuáles son los retos de protección de información en tránsito?, ¿no? Lo tienen.
existen infinidad de medios y canales de comunicación, ¿no? Estas herramientas están normalmente, están en proteger un determinado canal, como los envíos por email, descarga, etc., pero es complicado llegar a cualquier protocolo y medio de comunicación, ¿no? O sea, al existir múltiples opciones, lógicamente no podemos controlarlas todas. Infinidad de aplicaciones cloud a proteger, ¿no? Si estamos hablando de un enfoque tipo CASB, para asegurar la información que se descarga en la nube, es muy complicado llegar a cualquier aplicación. Normalmente están disponibles opciones para las aplicaciones cloud más conocidas como el tipo O365, el G Suite, Salesforce, Box, etc. Imposibilidad de mantener el control en el extremo receptor. En el caso del cifrado de email o MFT, una vez que el destinatario ha recibido el fichero y lo tiene para él, el descifrado pierde el control. Ofrece protección punto a punto, pero no más allá, a excepción de la protección con derechos digitales. Y el último reto es la dificultad para determinar qué se debe proteger y qué no. Para un sistema DLP o de CASB es complicado determinar qué debe ser bloqueado o no. Se pueden poner ciertas reglas, pero pueden dar lugar a falsos positivos o no. En caso de un enfoque de proteger todo, salvo excepciones, es la mejor política, por ejemplo. En caso del cifrado de email, ya que si alguien compromete un buzón de email, estaremos seguros de que accederá a datos cifrados, pero esto no siempre es posible dependiendo del tipo de organización. Bueno, y finalmente, bueno, en esta parte de protección tenemos la protección de información en uso, ¿no? Información en uso cuando está accedida por una aplicación, ¿no? Hemos dicho que a eso llamamos información en uso, es la que se accede a través de algún aplicativo. Normalmente, detrás de la aplicación está un usuario que quiere acceder a los datos. En este estado, la información es más vulnerable, en el sentido de que para verla, el usuario tiene que haber podido acceder al contenido descifrado. Así es que para proteger la información en uso, se deben poner controles normalmente antes de acceder al contenido, ¿no? Herramientas ¿no? de gestión de identidad, ¿no? Para comprobar que el usuario que intenta acceder a los datos es quien dice ser y no ha habido robo de identidad. En estos casos es cada vez más importante proteger el acceso a los datos a través de un doble factor de autenticación, ¿no? Herramientas de control de acceso condicional, basados en el rol, el RBAC, ¿no? Role Based Access Control. Permiten dejar acceso a la información en función del rol del usuario y otros parámetros como el IP, la ubicación, etc. A través de la protección de los derechos digitales, ¿no? Sí podemos obtener una protección efectiva del uso de la información, ya que podemos limitar qué acciones puede hacer el usuario una vez que ha accedido a la información. Por ejemplo, podemos evitar que la edite, que la imprima, etc. Existen plataformas de colaboración cloud o gestores documentales que permiten poner controles de derechos digitales tipo solo visualizar, impedir la descarga, etc. Sin embargo, si hemos descargado el documento, este queda completamente desprotegido. Esa es la producción IRM que ya también se ha mencionado en el caso de datos en reposo. Bueno, la tercera tendencia, el análisis de datos de gran tamaño en la nube, ¿no? O sea, lo que, bueno, mencionamos frecuentemente como Big Data, ¿no? Una breve mención, dice, la cifra es apabullante, ¿no? Cada día creamos 2,5 quintillones de bytes, números que seguirán creciendo al amparo del concepto como es el Big Data, ¿no? Dice, si hay algo que logra el Big Data es facultar a las compañías a anticiparse confiando en la información que tienen a su alcance, donde los datos ya son la base que genera realmente el conocimiento de la empresa. Hablamos de dimensiones del Big Data o las llamadas Bs o Vs del Big Data, que definen cuáles son las características que delimitan aquellos datos que pueden ser considerados macrodatos de otros, ya que no todo es Big Data, ¿no? Sí, en realidad, pues eso es algo que creo importante, ¿no? No cualquier conjunto de datos, ¿no? Ahí están las Vs que vamos a mencionar, y vamos a encontrar lo siguiente, por ejemplo, el volumen, la primera V, ¿no? El incremento de los datos fruto de las nuevas tecnologías y la facilidad de generar datos digitales es una realidad palpable. El volumen significa gran tamaño. En el año 2020 se espera que en el mundo se almacene 35 zettabytes. Estos datos crecen habiendo pasado ya por la era del petabyte y posteriormente el exabyte, hasta llegar hoy.
En Twitter, por ejemplo, solo en un día se generan 9 terabytes de datos. Así el volumen delimita el concepto de datos masivos, no pudiéndose almacenar nunca en un simple ordenador, requiriendo tecnología específica para ello. Bueno, la conclusión de esto no es Big Data, por ejemplo, los datos de clientes de una empresa, los proveedores, ¿no? De repente los datos de los estudiantes de una universidad. Eso no se considera Big Data, no alcanza el volumen, que es una de las características o dimensiones del Big Data. La segunda dimensión, la velocidad. Cuando se toman decisiones en momentos críticos, el tiempo es fundamental. Con el Big Data ocurre lo mismo. El procesamiento de los datos debe hacerse en el menor tiempo posible, incluso en tiempo real. Big Data requiere velocidad para acceder a los datos, pero también en relación a la visualización de los mismos, con el objeto de facilitar el análisis y extraer conclusiones. Si nos encontramos que Internet es sin duda una de las fuentes de datos de mayor velocidad. Recuerden que las previsiones de Gartner en 2020 de más de 25.000 millones de dispositivos estarán conectados a Internet ofreciendo datos en tiempo real, ¿no? Bueno, 25.000 millones de dispositivos, o sea, bueno, más de 3 veces el total de la población, ¿no? A ver, la otra V, variedad. Si algo caracteriza al Big Data es las distintas tipologías y estructuras de los datos procediendo de fuentes muy diversas. O sea, Big Data no maneja solo números, maneja todo tipo de estructura, ¿no? E incluso datos sin estructura. El éxito de una organización dependerá en gran medida de resaltar el conocimiento que le propicia los distintos tipos de datos de los que dispone. Hablamos pues de texto, voz, sonido, imágenes, ¿no? La clasificación más tradicional divide datos en estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los primeros se almacenan en bases de datos relacionales donde su longitud, denominación y formato han sido predefinidos. Ejemplos ERP, CRM. Los no estructurados apuntan a no tener una estructura predefinida y los encontramos en imágenes, videos, archivos, etc. Los semiestructurados señalan a documentos con lenguaje HTML, XML o SGML, es decir, no tienen estructura fija, pero contienen etiquetas y otros marcadores que ayudan a la comprensión. O sea, la variedad también es una característica, una dimensión del Big Data. Luego tenemos la veracidad. El Big Data hay que controlar necesariamente la integridad de los datos, ya que de esto dependerá el acierto de las decisiones. Una de las dimensiones más importantes también es el Big Data señala la fiabilidad de la información recogida, eliminando cualquier inexactitud o incertidumbre en recopilación de los mismos, vinculándose a este punto con el tratamiento de los datos de limpieza, ¿no? Eso que hemos mencionado al principio. Esto supone un gran reto a medida que los datos crecen, pues, ¿no? O sea, limpiar muchísimos datos, se imaginarán pues que no es tarea sencilla. La otra V es el valor. Esto de repente es uno de los puntos cruciales, ¿no? Convertir la información en conocimiento debe ser el propósito de cualquier estrategia de Big Data, ¿no? Para eso es que se quiere Big Data. Tantísima información, sacarle provecho y convertirlo en conocimiento, ¿no? Bueno, inicialmente se hablaba de datos, información en conocimiento, ahora ya vamos directamente a conocimiento. Y esto consigue a través de la analítica que nos ayuda en la toma de decisiones. Se trata, en definitiva, de utilizar los datos de manera rentable y a la vez eficiente. Tener datos es fácil, lo complicado y el factor verdaderamente diferencial es el uso que se da de estos para comprender, por ejemplo, el comportamiento de los clientes o alcanzar niveles óptimos en competitividad. Pero lo complicado de Big Data es subir al siguiente nivel, usar y analizar los datos para ser más inteligentes. Bueno, entonces las herramientas del Big Data, ¿no? Para de alguna manera, algunos de estos nombres seguramente ya son conocidos, otros tal vez no. Se nos presenta, pues, para, como les dije, el objetivo era familiarizarnos un poco más con toda esta, con lo que es, pues, lo que llamaríamos ciencia de datos, Big Data y demás expresiones. El Apache Hadoop es la herramienta de Big Data más utilizada. Compañías como Facebook o el New York Times la emplean y ha servido de modelo para el resto. Hadoop es un framework que permite procesar grandes volúmenes de datos en lote usando modelos de programación simples. Es escalable, por lo que puede pasar de operar en un solo servidor a hacerlo en múltiples.
Elasticsearch. Elasticsearch permite el procesamiento de grandes cantidades de datos y ver la evolución de estos en tiempo real. Además, proporciona gráficos que ayudan a comprender con más facilidad la información obtenida. Una de las ventajas de esta herramienta es que puede expandirse con Elasticstack, un paquete de productos que aumentan las prestaciones de la Elasticsearch, Mozilla y Etsy. Son algunas de las empresas que han empleado esta herramienta de Big Data. Luego tenemos el Apache Store. Store es una herramienta de Big Data, bueno, código abierto, open source, que puede ser usada con cualquier lenguaje de programación. Procesa en tiempo real y de forma sencilla grandes cantidades de datos. El sistema crea topologías de los macrodatos para transformarlos y analizarlos de forma continua, mientras flujos de información entran en el sistema constantemente. Luego tenemos el MongoDB, que se trata de una base de datos NSQL optimizada para trabajar con grupos de datos que varían con frecuencia o que son semiestructurados o inestructurados. Se emplea para almacenar datos de aplicaciones móviles y de sistemas de gestión de contenidos, entre otros. Es empleado por compañías como la Bosch o la Telefónica. Luego tenemos el Apache Spark, ¿no? El Store era otro, ¿no? La característica más destacable de esta herramienta de Big Data es su velocidad, siendo 100 veces más rápidas que el Hadoop. Spark analiza datos por lotes y también en tiempo real, y permite la creación de aplicaciones en diferentes lenguajes como el Java, Python, R y Scala. Fíjense que el Python también está considerado como una herramienta Big Data. Python cuenta con la ventaja de que solo hay que tener unos conocimientos mínimos de informática para poder usarla, lo que lo hace que tenga una gran comunidad de usuarios con la opción de crear sus propias librerías. El inconveniente de esta herramienta Big Data es la velocidad, ya que es notablemente más lenta que sus competidoras. Bueno, yo creo que deberíamos apuntar nosotros también a Python. Bien. Luego tenemos el Apache Cassandra. Es una base de datos en SQL desarrollada en un principio por Facebook. Es la mejor opción si lo que necesitas es la escalabilidad y alta disponibilidad sin comprometer el rendimiento. Netflix y Reddit son usuarios de esta herramienta. El lenguaje R también es, fíjense, una herramienta Big Data, ¿no? Es un entorno de lenguaje de programación enfocado mayormente al análisis estadístico, ya que es muy parecido al lenguaje matemático, aunque también se emplea para el análisis de Big Data. Cuenta con una extensa comunidad de usuarios porque hay disponible una gran cantidad de librerías. R es muy usada por los estadísticos y data miners. Tenemos también el Apache Drill. El Drill es un framework open source que permite trabajar en análisis interactivos de grupos de datos a gran escala. Fue diseñado para poder alcanzar una alta escalabilidad en los servidores y poder procesar petabytes de datos y millones de registros en pocos segundos. Soporta una gran variedad de sistemas de archivos y bases de datos. Tenemos el Apache OSI. Es una herramienta de Big Data, es un sistema de flujo de trabajo que permite definir un amplio rango de trabajos escritos y programados en diferentes lenguajes. Además, UCI vincula los trabajos y permite a los usuarios establecer relaciones de dependencias entre ellos. Bueno, también tenemos, ya que estamos hablando de gran volumen de información, generalmente pues esto ya no está almacenado pues en servidores físicos o en las organizaciones. Se trabaja con mucha frecuencia en la nube, en el cloud computing. Entonces, ¿cuáles son las características de la computación en la nube? Autoservicio bajo demanda, ¿no? Un consumidor puede, fíjense, esencial estamos diciendo, un consumidor puede aprovisionar por sus propios medios capacidades informáticas, como cómputo, almacenamiento y redes, en forma automática, sin requerir la interacción humana del proveedor de servicios, ¿no? Acceso amplio y ubicuo a toda la red. Todas las capacidades están disponibles a través de la red y se accede a ellas a través de mecanismos estándares y plataformas heterogéneas, como por ejemplo teléfonos móviles, tablets, computadores portátiles y estaciones de trabajo. Luego tenemos, ¿no?, como característica esencial, ubicación transparente y agrupación de recursos. Los recursos informáticos del proveedor de servicios se agrupan para brindar servicios a múltiples consumidores con diferentes recursos físicos virtualizados que se asignan y reasignan dinámicamente de acuerdo con la demanda. Existe una sensación de independencia de ubicación en el sentido de que el cliente generalmente no tiene control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los recursos proporcionados, pero puede especificar la ubicación en un nivel más alto de abstracción,
Por ejemplo, país, estado, centro de datos. Ejemplo de recursos: almacenamiento, procesamiento, memoria y ancho de banda. Tenemos también como característica esencial la rápida elasticidad. Los recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente según la demanda. Para el consumidor, las capacidades disponibles para el aprovisionamiento a menudo parecen ser limitadas y pueden ser apropiadas en cualquier cantidad, en cualquier momento. Servicio medido. Tienen mecanismos de medición en algunos de los niveles de abstracción para el tipo de servicio. Por ejemplo, almacenamiento, procesamiento, ancha de banda y cuentas de usuario activas. El uso de los recursos se puede monitorear, controlar e informar, proporcionando transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del servicio utilizado. Bueno, esas eran las características esenciales. Ahora tenemos características clave de computación en la nube. Es autorreparable, ¿no? En caso de desperfecto, los proveedores posibilitan procesos de respaldo de información, que consiste en crear una copia de seguridad automática y de la última reservación de datos. Por lo tanto, es prácticamente imposible que exista una pérdida de información. La agilidad, capacidad de mejorar para ofrecer recursos tecnológicos al usuario por parte del proveedor. Costo. Los recursos en la nube suelen tener costos menores a los que un aprovisionamiento físico local podría representar. Generalmente la inversión inicial que representa tener un aprovisionamiento local se ve anulada debido a la naturaleza bajo demanda de la nube. Escalabilidad y elasticidad, aprovisionamiento de recursos sobre una base de autoservicios en tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de alta duración. Continuamos con las características clave. Independencia entre el dispositivo y la ubicación. Permite a los usuarios acceder a los sistemas utilizando un navegador web independientemente de su ubicación del dispositivo que utilicen. Y virtualización. La tecnología de virtualización permite compartir servidores y dispositivos de almacenamiento y una mayor utilización. Las aplicaciones pueden ser fácilmente migradas de un servidor físico a otro. El usuario posee la libertad de manejar la plataforma que considere necesaria en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Unix o Mac, entre otros. Y si utiliza alguna de las aplicaciones informáticas en la nube, su trabajo se verá afectado en lo mínimo posible. En otras palabras, mantienen las mismas características. También tenemos la disponibilidad de información. El usuario no tendrá inconvenientes para acceder a la información debido a que ésta permanecerá en Internet y su acceso permite desde cualquier dispositivo conectado a la red, únicamente previa autorización, de manera que no es necesario almacenar copias de documentos en dispositivos de almacenamiento físico. Rendimiento. Los sistemas en la nube controlan y optimizan el uso de los recursos de manera automática. Dicha característica permite un seguimiento, control y notificación del mismo. Esta capacidad aporta transparencia tanto para el consumidor como el proveedor del servicio. Seguridad puede mejorar debido a la centralización de los datos. La seguridad es a menudo tan buena o mejor que los sistemas tradicionales, en parte porque los proveedores son capaces de dedicar recursos a la solución de los problemas de seguridad que muchos clientes no pueden permitirse el lujo de abordar. El usuario de la nube es responsable de la seguridad a nivel de aplicación. El proveedor de la nube es responsable de la seguridad física. Bueno, esa era la tercera tendencia y para completar la última, lo que se conoce pues como el procesamiento del lenguaje natural, PNL, o algunos le llaman PLN, ¿no? Bueno, el análisis de datos, bueno, como ya creo que todos sabemos, comenzó con análisis de números, ¿no? Números puramente en bruto, ya que esta es la forma fácil de manejarlo y ponerlo en hojas de cálculo. Es bastante difícil comprimir un párrafo de texto en un solo número. El lenguaje y el texto natural contienen tantos datos e información enriquecidos que se perdían porque no teníamos la capacidad de representarlos como números. O sea, cuando teníamos textos, no podíamos realmente procesarlos porque no era fácil ponerlo como números. Eso es lo que nos dicen. Los enormes avances, bueno, del procesamiento del lenguaje natural a través del Deep Learning están impulsando la integración completa de justamente el procesamiento natural de datos, o del lenguaje natural, ¿no? Del lenguaje natural, en el análisis de datos. Las redes neuronales ahora pueden extraer información de grandes cuerpos de texto increíblemente rápido. Son capaces de clasificar el texto en diferentes categorías, determinar el sentimiento sobre un texto y realizar análisis sobre la similitud de los datos de texto. Al final, toda esa información puede almacenarse en un hijo vector de función de números. O sea, ahora con las capacidades de procesamiento y de análisis, podemos ya volver números, bueno, lo que es texto, ¿no?
Grandes almacenes de datos de texto, no solo respuestas de una palabra, sino párrafos completos, se pueden transformar en datos numéricos para análisis estándar. Por ejemplo, una web de noticias que quiere ver qué temas están ganando más visitas. Si PNL avanzado, todo lo que se podría utilizar serían parables cable o tal vez un acorazonado de por qué un título en particular funcionó bien en comparación con otro, ¿no? Con el procesamiento del lenguaje natural podríamos cuantificar el texto en el sitio web, comparando párrafos enteros de texto o incluso páginas web para obtener información mucho más completa. El procesamiento es una disciplina que cuenta con más de 50 años de investigación y desarrollo, ¿no? Eso para empezar. ¿Y cómo la podemos definir? Es el campo del conocimiento de la inteligencia artificial, ojo, que se ocupa de investigar de manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales como el español, el inglés o el chino. Ojo, entonces acá también estamos hablando de la comunicación con máquinas. Las lenguas humanas pueden expresarse por escrito o oralmente, también mediante signos. Naturalmente el PLN, bueno, acá a veces aparece LN y NL, está más avanzado en el tratamiento de textos, donde hay mucho más datos, son más fáciles de conseguir en formato electrónico. Los audios, aunque estén en formato digital, hay que procesarlos para transcribirlos en letras o caracteres, y a partir de ahí entender la pregunta. El proceso de respuesta es el inverso. Primero se elabora la oración y luego se sintetiza la voz. Por cierto, la voz artificial cada vez suena más humana, con inflexiones tonales y prosódicas que imitan la producción humana. Tratar computacionalmente una lengua implica un proceso de modelización matemática. Los ordenadores solo entienden de bytes y dígitos, y los informáticos codifican los programas empleando lenguajes de programación como el C, el Python o el Java. Tratar computacionalmente una lengua implica un proceso de modelización matemática. Ojo, ahí está la clave. Los lingüistas computacionales se encargan de la tarea de preparar el modelo lingüístico para que los ingenieros informáticos lo implementen en un código eficiente y funcional. Existen dos aproximaciones generales al problema de modelización lingüística. Los modelos lógicos, que es las gramáticas. Los lingüistas escriben reglas de reconocimiento de patrones estructurales empleando un formalismo gramatical concreto. Estas reglas, en combinación con la información almacenada en diccionarios computacionales, definen los patrones que hay que reconocer para resolver la tarea. Buscar información, traducir, etc. Estos modelos lógicos pretenden reflejar la estructura lógica del lenguaje y surgen a partir de las teorías de Chomsky en los años 50. Tenemos también los modelos probabilísticos del lenguaje natural basados en datos. La aproximación es a la inversa. Los lingüistas recogen colecciones de ejemplos, de datos, corpus, y a partir de ellos se calculan con las frecuencias de diferentes unidades lingüísticas, letras, palabras, ¿no? Y su probabilidad de aparecer en un contexto determinado. Calculando esta probabilidad se puede predecir cuál será la siguiente unidad en un contexto dado, sin necesidad de recurrir a reglas gramaticales explícitas. Es el paradigma de aprendizaje automático, ¿no? Es el paradigma, pues, o sea, los datos lo dicen todo, ¿no? En este caso las palabras, con qué frecuencia se repiten, ¿no? Y ahí viene el aprendizaje automático. Lo que se ha impuesto en las últimas décadas es la inteligencia artificial. Los algoritmos infieren las posibles respuestas a partir de los datos observados anteriormente en el corpus. ¿Cuáles son los componentes del procesamiento del lenguaje natural? El análisis morfológico o léxico consiste en el análisis interno de las palabras que forman oraciones para extraer lemas, rasgos flexivos, unidades léxicas compuestas. Es esencial para la información básica, categoría sintáctica y significado. Bueno, aquello que nosotros lo expresamos, ya sea verbal o por escrito, eso también se convierte en una morfología, pues, de números, ¿no? De secuencias, y bueno, da origen a un análisis morfológico. El análisis sintáctico consiste en el análisis de la estructura de las oraciones de acuerdo con el modelo gramatical empleado. Recuerden que había dos estructuras, lógico o estadístico. El análisis semántico proporciona la interpretación de las oraciones una vez eliminadas las ambigüedades morfosintácticas. El análisis pragmático incorpora el análisis del contexto de uso de interpretación final. Aquí se incluye el tratamiento del lenguaje figurado, metáfora e ironía, como el conocimiento del mundo específico necesario para entender un texto especializado. Un análisis morfológico, sintáctico, semántico, pragmático se aplicará dependiendo del objetivo de la aplicación. O sea, esto depende, ¿no? Yo no voy a usar todos los análisis siempre.
Un conversor de texto o voz no necesita el análisis semántico, pero un sistema conversacional requiere todo en realidad, ¿no? Hasta el contexto y el dominio temático. Herramientas informáticas para el procesamiento del lenguaje natural. Algunas open source que pueden ser utilizadas por Python. Ahí tenemos el NLTK, Natural Language Toolkit, plataforma para la creación de programas Python para análisis de texto, creadas con fines educativos del año 2001. Permite la realización de proyectos con distintos propósitos y alcance variado. Provee demostraciones paso a paso de distintos algoritmos. Integra a más de 50 corpus y un conjunto de librerías para segmentación, tokenización, etiquetado del habla, análisis sintáctico, semántico, entre otros. Tenemos también el Freelink, librería en código abierto para análisis de texto, que también hace, bueno, todas esas tareas que hemos mencionado hace un ratito, para una variedad de idiomas. Desde su primera versión tiene soporte para el español. Fue desarrollado por el Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla, TALP, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se puede utilizar y ampliar los recursos lingüísticos por defectos, diccionarios, lexiconios, gramática. Adaptando su dominio, su código fue escrito en C++, ¿no? Bajo una arquitectura cliente-servidor. Existen diversas APIs que permiten utilizar Freelink en otros lenguajes, incluido el Python. El analizador morfológico de Freelink realiza el etiquetado en POS usando las etiquetas Eagles. Luego tenemos el Pattern, biblioteca para Python, que contiene herramientas para la conjugación de verbos, singularización o pluralización de sustantivos. División de Chomsky permite realizar los etiquetados POS en español. En la versión para el idioma inglés adiciona una interfaz para el WordNet. Su instalación y uso son muy sencillos. Para el etiquetado gramatical utiliza Pentribank Tags. Pentribank está basado en Corpus Brown, pionero del etiquetado POS para el inglés. A pesar de haberse creado para el inglés, Pattern lo usa también para el español. Cada etiqueta está formada por 2 o 3 caracteres que indican la función que cumple cada palabra en una oración. Luego tenemos el Space, biblioteca para el procesamiento avanzado del lenguaje natural en Python. Incluye modelos estadísticos, preentrenados y vectores de palabras. Admite tokenización de más de 45 idiomas, provee etiquetado y reconocimiento de entidades nombradas. Una fácil integración de aprendizaje profundo. Es muy sencillo de utilizar, basta con incorporar desde un programa Python el modelo para el español. Devuelve un etiquetado POS completo, no solo indica la función de la palabra de la oración, sino otros datos tales como el tiempo verbal, persona, número. Se permite hacer un análisis de una oración, digamos. Bueno, y finalmente, para no aburrirlos más, el mantenimiento. En el caso de las aplicaciones de la computación en la nube es más sencillo, ya que no necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y se puede acceder de diferentes lugares. Bueno, eso ha sido todo. No sé. Ok, ya Rina, muchas gracias. Hay algunas preguntas que están haciendo acá por el chat. Preguntan, por ejemplo, ¿cómo pueden aplicar estas tendencias por ejemplo, en nuestra realidad? Preguntan con COVID, seguridad, o por ejemplo, en tema de corrupción, ¿cómo se pueden aplicar estas 4 tendencias que estás hablando? Bueno, aplicar es simplemente, bueno, cuando hablan de corrupción, ¿en qué sentido, no? O sea, no te entiendo bien la pregunta. Aplicar las tendencias, lo que se está mostrando es dónde está yendo el avance, digamos, de la ciencia de datos, el análisis de datos, ¿no? Lo he llamado tendencia en el sentido de qué es lo que más se está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que muy alegremente a veces nosotros hablamos de Big Data, ¿no? Y en realidad si nos dedicamos a nuestros quehaceres, nuestra información relativamente pequeña, podríamos decir, no estamos todavía haciendo Big Data, pero sí podemos hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, entender bien lo que es un aprendizaje automático, entender bien lo que es lo que llaman pues el deep learning, un aprendizaje profundo, ¿no? ¿En qué consiste? Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Es que lo que pasa es que está cambiando el paradigma, pues, y eso nos duele un poquito a los estadísticos, ¿no? Ya al comienzo había dicho, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de datos
los analizamos y tratamos de que ese análisis nos conduzca a algún modelo, alguna técnica estadística o alguna distribución de probabilidad de repente, ¿no? Decimos, estos datos siguen comportamiento de una normal, ¿no? O no. Entonces, con el Machine Learning ya no se busca eso, ¿no? Los datos en por sí comienzan a hablar, ¿no? O sea, es básicamente una especie de, que podría decirle yo, resultado frecuencial, si se quiere, pero que abarca muchas cosas. ¿Cómo podemos aplicar a la realidad general? Claro que se podría hacer, ¿no? Pero implica, pues, implica toda una política, ¿no? Para empezar, tendríamos que tener la información disponible, ¿no? Eso implica de verdad hacer lo que se llama, pues, la digitalización o el gobierno digital, ¿no? Muchas cosas. Ahorita ni siquiera hemos podido contar bien cuántos se han enfermado del COVID, ¿no? Algo que se supone debíamos poder haberlo hecho, pero no se ha podido. Hasta ahora no hay un déficit, ¿no? O sea, el primer paso sería poder saber realmente cuál es nuestra data, ¿no? Y a partir de ahí podemos trabajar. Sí. Me preguntan si conoces algunas empresas en Perú que estén aplicando estas tendencias o tecnologías que has mencionado. Sí, las grandes empresas, ¿no? O sea, claro que no son peruanas, pero por ejemplo, Telefónica, los bancos, ¿no? Ya utilizan para su privacidad, y para su análisis también están usando ya los bancos, o sea, los bancos BBVA, crédito. No sé si a nivel de gobierno lo estén haciendo, eso sí no podría asegurar. Pero la Telefónica también por ahí fue mencionada como uno de los usuarios. Ya, bueno, una última pregunta es si el procesamiento de lenguaje natural es una herramienta muy potente para el análisis de datos actualmente. Claro, es potente en el sentido de que ya pues va a permitir una comunicación, bueno, tendría muchas aplicaciones, ¿no? Recuerden el Internet de las cosas, ¿no? Bueno, eh, se supone, ¿no? Que yo debo poder traducir, ¿no? De alguna manera lo que dos entes están tratando de decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de personas, ya hay un proyecto para que a través de un dispositivo que uno se lo ponga en el oído, ¿no? Pueda entender lo que está hablando la otra persona en otro idioma, ¿no? No sé cuándo se llegará, pero ya he visto por ahí que existe esa intención, ¿no? Entonces, eso implica pues un procesamiento súper acelerado del lenguaje, digamos, humano, del idioma español, y que la máquina inmediatamente lo traduzca, ¿no? Y bueno, en el caso de comunicarse también el humano con la máquina, ¿no? Que uno pueda decirle a la máquina, por ejemplo, y eso ya creo que se hace, ¿no? Enciéndete, apágate, cambia de canal, ¿no? Creo que ahora ya hay televisores que son inteligentes, ¿no? Eso implica una aplicación, digamos, casera de este caso. Ok, bueno, agradecemos a Rino por tu participación, por tu conferencia y también a todas las personas que están acá asistiendo. Los esperamos de acá a 15 días en el próximo webinar. Y muchas gracias a nombre de la carrera de Estadística Informática de la Universidad Nacional Agraria. Gracias a todos, gracias nuevamente a Rino, gracias por tu participación. Tal vez quieras decir unas palabras. Sí, yo agradezco más bien esta oportunidad. Claro,
Este no ha sido un tema de repente concreto, pero creo que sí puede habernos despertado alguna inquietud, y eso es lo que espero. Y agradezco a todos los que han tenido bien asistir a esto. Sí. Y también al Departamento de Estadística, felicito por esta actividad. Ok, Gracias. muchas gracias. Gracias nuevamente. Nos vemos muy pronto.